después de decirle que no podía cuidar a los niños el fin de semana porque tenía una cita médica de seguimiento. Mi nuera me dijo por teléfono: Vale, Ann, supongo que simplemente no te interesa apoyar a esta familia. Ni siquiera tuve oportunidad de responder. Antes de que colgara, a minutos después, recibí un mensaje de mi hijo: Mamá, no vengas a casa, ya no. Es hora de poner límites. Cambiamos las cerraduras. Una semana más tarde, estaba parado frente a su casa con un extraño a mi lado. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final. Ian Daem, ¿desde qué ciudad estás viendo mi historia? Quiero saber qué tan lejos ha llegado. El camino a la casa de Edward, a mi hijo, me era tan familiar. Conocía cada piedra. La recorrí cientos de veces. Traer comida, ropa, o simplemente jugar con mis nietos. Yo fui quien dio el enganche de esa casa con mis ahorros de toda la vida, fruto de mi trabajo en una zapatería. Y ahora estaba allí frente a la puerta con la mano temblorosa al llamar en el timbre. Nadie respondió. Saqué la llave vieja del bolsillo e intenté abrir la puerta, pero no entraban. Sí, lo habían cambiado. Justo ayer, mientras doblaba la ropa, el teléfono vibró mucho en la cocina. Ese tont, sobresaltándome. La pantalla mostraba el nombre de Laura. Mi nuera. Me limpié las manos en el delantal y contesté con ese viejo celular que Edward me había comprado hacía años. Mamá, ¿estás libre? Dijo Laura con esa voz rápida y aguda suya. Necesitamos que mira a Isabela. Y Nicken. Edward tiene turno de noche en el hospital, y yo tengo un evento de trabajo en un resort. Esperan todo el domingo. Bueno, andudé. Me agarré con fuerza al borde de la mesa. Me dolía la rodilla estas últimas semanas. Cada paso es como una aguja en el hueso. El médico me había programado el mes pasado, y yo ya lo había pospuesto 2 veces. Por favores para Laura, no esta vez. Fue claro, señora Olivia, si no entra ahora, tu rodilla podría estar gravemente dañada. Respiré hondo e intenté hablar en voz baja. Ay, cariño, tengo cita con el médico este fin de semana. Es mi revisión de la rodilla. El médico dijo que ya no se puede posponer en silencio. Un silencio largo e incómodo. Podía oír la respiración de Laura al otro lado. Su voz se volvió más grave, no de preocupación, pero con un tono que me heló la sangre. Entonces la salud de mamá es más importante que la familia de su hijo. Es que me quedé atónito, como si hubiera estado. Me abofetearon. ¿De qué hablas, Laura? Intenté explicarme con la voz temblorosa. Ya lo he pospuesto 2 veces, y ahora me duele mucho. No aguanto mucho. Ann suspiró. Ese suspiro cargado con burla que he escuchado tantas veces. Bien, mamá, supongo que nunca tenías muchas ganas de ayudarnos. Siempre dices que amas a los niños, pero cuando te necesitamos, desapareces. Abrí la boca para responder. ¿De qué estás hablando, Laura? Pero no terminé. La línea. Cortó. Ese tono demarcado fue como un portazo en mi cara. Quid Ali, todavía tengo el teléfono en la mano, con el corazón hecho pedazos. Laura, nunca ha sido fácil, pero esto fue como una puñalada directa. Intenté convencerme de que tal vez estaba estresada, que todo era un le he entendido. Pero 2 horas después, el mensaje de Edward me dejó sin aliento. Mamá, no vengas más a casa. Es hora de poner límites. Cambiamos las cerraduras. Leí el mensaje una y otra vez como si no fuera real. ¿De verdad, Edward, el hijo que crié, le envió esto a mi único hijo? Marqué su número 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nadie respondió. Al cuarto intento, una grabación. Ann dijo: Anu, el número que ha marcado no está disponible. Sentí que se me helaba la sangre. Me dolían las rodillas, pero ya ni siquiera me importaba. Me puse un suéter, agarré mi bolso y fui directo a su casa. Toqué la puerta suavemente al principio, luego con más fuerza. Laura. Edward le abrió la puerta a tu madre. Grité mi voz desde el frío aire de la tarde. La cortina del segundo piso se movió ligeramente. Vi una sombra. Ann pasó, y entonces
Se corrió la cortina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Entonces se abrió la puerta principal. Laura salió, se quedó en el porche con los brazos cruzados y me miró de arriba abajo. En ella me reí con esa sonrisa que me hizo sentir pequeño. ¿De verdad crees que puedes aparecer cuando quieras? Esto, Ann, ya no es tu casa. Me costaba hablar, pero intenté mantener la calma. Solo, Ann, quiero explicar. Nunca dije que no quería a los niños. Laura me interrumpió con un tono tan cortante como un cuchillo. No quería, no lo dijiste, pero siempre los evitas. Siempre tienes una excusa. No estar aquí. Justo entonces, Edward apareció tras sus brazos, cruzado, mirándome con expresión cansada. No dijo nada. Se quedó allí parado, como si estuviera de acuerdo con todo lo que ella decía. Lo intenté una vez más, con la voz entrecortada. Ambos saben todo lo que he hecho por esta familia. Edward finalmente habló con voz fría, sin emociones. Mamá, ¿tú? ¿De verdad crees que ayudarnos con unos pocos dólares te da derecho a meterte en todo? Estamos hartos, deberías preocuparte por tu propia vida. Esa frase me golpeó como un martillo. Con unos pocos dólares, aseguré esta casa con más de $20,000, sin mencionar lo que pagué por la reparación del techo, el preescolar de Isabela y el seguro de Nikan cada mes. John, envíales algo para que no se ahoguen en gastos. Y ahora son solo unos pocos dólares, quería gritar. Querían enumerar cada centavo, cada día que me rompí la espalda por ellos. Pero las palabras no salían. Laura volvió adentro y cerré la puerta de golpe. El sonido del cerrojo fue como un juicio final. Me quedé allí mirando los escalones en la canasta que había traído. Así, 2 días, seguí allí. Unas galletas de avena que hice para Isabela, un tarro de miel que tenían calentado esa mañana para Nikan. Todo estaba cubierto de hormigas, como si a nadie le importara. Lo recogí temblando, manos, luego lo volví a dejar. Ya no tenía sentido. Me alejé, arrastrando los pies por la calle que una vez lo sabía tan bien. Me dolían las rodillas, pero más el pecho. Nadie me miraba. Nadie preguntó nada. Solo escuché una frase en mi cabeza una y otra vez, como una campana, solo por decir que no había ninguna vez que estuviera. Me echaron de la familia por la que lo di todo. Llegué a casa, después del anochecer. La habitación estaba en silencio. Solo el techo el ventilador se preocupaba. Me senté en la silla y me abracé las rodillas. La caja de medicinas, el doctor me lo dio y estaba intacto. Lo miré por la ventana, donde la luz de la farola apenas llegaba. Entré. Me sentí vacío, pero aún había una chispa de esperanza de que todo era un malentendido, que Edward llamaría, que Laura se disculparía. Pero el teléfono permaneció en silencio, y comprendí que todo había cambiado, solo porque me había atrevido a decir que no. Ha pasado una semana desde el frío mensaje de Edward, y todavía no me acostumbro a la sensación de estar separada de mi propia familia. Mi casa es ahora, todo está en completo silencio, sin el ruido de los niños, ni las llamadas apresuradas de Laura, pidiéndome que los vigile. Pero yo no podía quedarme aquí sentado, abrazando el dolor y llenándome de preguntas sin respuesta. Decidí volver a la casa de Edward y Laura, la misma por la que pagué la entrada, con el sudor de mi frente. Esta vez, no fui sola. El hombre que me acompañaba tenía unos 50 años, era delgado, y llevaba una camisa descolorida, pero bien planchada. Llevaba gafas oscuras que le ocultaban los ojos, aunque me imaginé que había visto mucho en su vida. En la mano llevaba un viejo maletín de cuero, con las esquinas desgastadas, el del tipo que se usa para papeles importantes. Lo había conocido 2 días antes, a través de un conocido del barrio Él, no hablé mucho, solo asentí cuando le conté brevemente mi historia, y luego pregunté, ¿quieres que vaya contigo? Tú, acepté, no porque confiara en él, sino porque no sabía quién más. El camino a la casa de Edward me resultaba familiar, pero hoy cada paso se sentía más pesado. Todavía me dolían las rodillas, pero hice el esfuerzo, agarrando mi bolso con fuerza. Cuando llegamos, me detuve frente a la puerta de hierro, mirando la casa que una vez consideré mi segundo hogar. En la pintura verde de la puerta ya estaba desgastada
y se veían manchas de óxido. En las escaleras estaban las pequeñas sandalias de Isabelia. Uno de ellos se volcó, como si alguien los hubiera dejado con prisa. Toqué el timbre, sonó seco, pero nadie salió. Volví a llamar, y luego una tercera vez, Anna Dan, desde un segundo piso. Cincuentona, vi que la cortina se movía ligeramente. Alguien se asomó unos segundos, y luego la volvió a cerrar. Sabía que alguien estaba a dentro, pero no querían verme. El hombre a mi lado no dijo nada. Simplemente se aclaró la garganta, abrió la boca maletín y sacó un sobre marrón cuidadosamente cerrado. Si no lo abren, dejen esto ahí, dijo en un tono en voz baja y firme, como si fuera algo que hacía a diario. Tomé el sobre con las manos ligeramente temblorosas. Anon realmente sabía que había dentro, solo que lo había preparado según lo que le pedí el día anterior. Subí las escaleras y lo dejé justo al lado de las sandalias de Isabelia. Una ráfaga de viento movió un poco la esquina del sobre. Al girarme, vi a Laura de pie en la sala, con los brazos cruzados, observándome a través del cristal esmerilado. Su mirada era fría, no mostraba ninguna emoción. No había rastro de Edward. Quizás estaba en el hospital, o quizás simplemente no quería mirarme a la cara. Cuando me di la vuelta para irme, el hombre me siguió con paso firme. Cuando llegamos al coche, aparcado en la esquina, se detuvo, se quitó las gafas oscuras, dejando al descubierto una mirada cansada, pero muy aguda. Me preguntó, con voz suave pero firme, ¿estás seguro de que quieres llegar hasta el final? Me quedé quieto, mirando a mí. Zapatos desgastados. No sabía exactamente qué significaba llegar hasta el final, una demanda, recuperar lo que di, o simplemente no dejar que me traten como si no valiera nada. No estoy seguro. Yo respondí en voz baja pero firme, pero sé que no quiero aguantar más esto. Asintió sin decir nada más, me dijo que me abriera la puerta del coche. En lugar de ir directo a casa, le pedí que pasara por la farmacia donde normalmente compro mis pastillas para el dolor de rodilla. Salí, pero no entré. Me paré frente a una tienda que llevaba cerrada durante años. La zapatería Tree Shoe Shop. El letrero de madera estaba desgastado, y del nombre apenas se podía leer la mitad. Trabajé allí durante 20 años. Desde que Edward era pequeño, corría descalzo. Ahí empezó todo, con un par de de zapatos rotos y una promesa que nunca pedí que me devolvieran. Pero ahora, de pie frente a aquella zapatería cerrada, comprendí que esa promesa fue lo que me convirtió en una sombra. En mi propia familia, lo dio todo: dinero, fuerza, tiempo, solo para terminar con una nueva cerradura y una puerta cerrada. El hombre estaba a unos pasos detrás de mi Saina Prejorom, solo esperando en silencio. No sé realmente quién es. Un conocido me lo recomendó, diciendo que podía ayudar, pero nunca le pregunté en su nombre o lo que planeaba hacer con ese sobre. Solo sé que cuando le conté cómo me echaron de la casa de Edward, no me consoló ni me dio un consejo. Simplemente dijo Andaem, ¿qué papeles necesitas? Y te los consigo. Volví al coche y me senté, en el asiento trasero. Arrancó el motor, pero no me preguntó a dónde quería ir. Miré por la ventana, observando el pasan calles conocidas. ¿Alguna vez tu familia te ha dado la espalda? Salt me miró a los ojos. Ese espejo retrovisor y sonrió a medias. ¿Quién no tiene a la señora Olivia? Fue una breve respuesta, pero fue suficiente para hacerme sentir que al menos entendía un poco. Cuando llegamos, abrí la puerta y entré en mi pequeña habitación. Sobre la mesa, la caja de galletas de avena que le había hecho a Isabela seguía y intacto. Me senté y abrí el sobre que el hombre me había dado antes de irse. Dentro había una hoja con algunas líneas, copia del contrato de anticipo, original de la transferencia bancaria. Si necesita más información, llámame. Abajo había un nombre: Vincent Morales, y un número de teléfono. Sostuve el papel con manos temblorosas. Era la primera vez que sabía su nombre, pero aún no entendía quién era, ni por qué estaba ayudando a alguien como yo. Dejé el periódico sobre la mesa
y miré por la ventana. La luz de la calle proyectaba una tenue resplandor, y me vino a la mente el rostro de Laura en la sala, mirándome como si fuera un extraño. Me pregunté si el sobre, en el escalón, la habría hecho cambiar de opinión, o simplemente la habría enfadado más. Pero lo que más me molestó fue pregunta de Vincent. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? No lo sabía, solo sabía que por primera vez en muchos años me enfrentaba a una decisión, no por Edwards, ni por Laura, sino por mí en yo mismo. Esa noche, me senté en la vieja silla de madera de mi habitación, la amarilla luz iluminaba un cuaderno desgastado. Afuera, el cielo estaba tranquilo, la única sonido era el constante ruido del ventilador de techo. Después de la visita a casa de Edward, ni siquiera quería encender mi teléfono, porque cada vez que lo hacía, solo encontraba silencio de mi hijo y mi nuera. En cambio, abrí el cuaderno y hojeé las páginas, como si intentara recuperar los años que había dedicado por completo a esa familia. Cada palabra escrita, cada número, había un pedazo de mi vida que regalé, pero ahora eran solo manchas de tinta borrosas aunque nadie recuerda. Recuerdo el día que Edward, con solo 12 años, corría a casa con las zapatillas rotas en la punta. Tenía la cara enrojecida, los ojos vidriosos, y me dijo que los niños de la escuela se habían burlado de él por usar zapatos viejos. Lo abracé, le sequé las lágrimas, pero por dentro me sentía destrozada. En aquel entonces, mi sueldo en la zapatería apenas cubría la comida y el alquiler. No tenía ni un solo dólar extra para zapatos nuevos. Zapatillas pero viéndolo así, no pude quedarme de brazos cruzados. Fui a la tienda, me arrodillé frente a la dueño, y le rogó que le diera un adelanto. Me miró, negó con la cabeza y dijo rotundamente, pidiendo dinero otra vez: «Tú ni siquiera puedo ahorrar para un par de zapatos». Apreté los dientes, bajó la cabeza. Tomé el dinero y corrí al mercado a comprarle las zapatillas azules que tanto le gustaban a Edward. Cuando se las di, su sonrisa me iluminó el alma. Me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, eres la mejor del mundo». En ese momento, lo sentí, en todo valió la pena. Pero ahora, cuando recuerdo la mirada fría que Edward me dirigió en la puerta la semana pasada, me pregunto qué le pasó a ese chico. Cuando fue a la universidad, estudió en una ciudad a más de 3 horas en autobús. Cada mes le enviaba le daba dinero, aunque eso significara trabajar horas extras en la zapatería y limpiar oficinas por la noche. Tenía 2 trabajos: de día vendía zapatos, de noche barría y fregaba. A veces llegaba a casa a medianoche, me dolían los pies, pero aún así me sentaba a cocinar para enviárselo a Edward. A veces tamales de maíz, a veces mermelada de naranja, que había empezado a cocinar temprano por la mañana. Solo quería que estudiara en paz, sin preocuparse por nada. En su último semestre, me llamó presa del pánico. «Mamá, necesito una buena cantidad de dinero para mí, proyecto final. Si no lo entrego, no me dejarán graduarme». Le pregunté cuánto necesitaba. Me dijo una cantidad. Eso me dejó sin palabras. $5,000 no tenía esa cantidad de dinero, pero no podía dejar que mi hijo fracasara. Corrí a las mujeres del comité vecinal y pedí un préstamo con intereses altos, que han pagado semanalmente durante 6 meses. Cada semana contaba cada dólar. Recorté en comida, electricidad, todo para pagar la deuda. Edward se graduó y John lloró al verlo con su toga y birrete, sonriendo en el escenario. Pero nunca supo que para ese día su madre ya estaba destrozado por tanto trabajo y deudas. Después de graduarse, Edward empezó a salir con Laura Ann. Desde la primera vez que la vi, Ann sabía que algo no andaba bien. Me estrechó la mano sin fuerzas y me miró como si estuviera observando mis arrugas. Llevaba la blusa más bonita y sonrió. Pero Laura solo asintió y le susurró algo a Edward. Alcancé a oír la palabra paleto. Como vi que estaba enamorado de ella, me quedé callada. Saqué un FL casero para compartir, intentando romper el hielo. Laura lo miré y dije: «¿Casero? Parece sencillo, ¿verdad?». Me orgullosamente. Y dijo: «Así lo he estado haciendo para Edward desde que era niño». Ella no dijo nada, solo asentí de nuevo y aparté la mirada. Para su boda,
Saqué todo lo que había ahorrado durante 10 años, más de $15.0. Ra que Edward pudiera tener una buena fiesta, quería que tuviera un gran día. Pero Laura no estaba satisfecha. Un día, Joan escuchó a Edward decirle a un amigo: Laura dice que mi mamá también debería pagar el vestido, que ella no ha ayudado con eso, .nada. Me quedé paralizada. A Nathan había pagado casi todo. El catering, el lugar, la música. Aún así me tragué la ira y salí a comprar otros $1000 para el vestido de Laura. Cuando llegó, lo usé todo. Esperaba que me diera las gracias. Pero me miró y dijo: gracias, pero la próxima vez, elige una T o no más claro. Este es demasiado opaco. Cuando Edward perdió su trabajo, les dije que vengan a vivir a mi apartamento. Era pequeño, solo una habitación, pero se lo cedí. Dormí en un catre, en la sala de estar con un dolor de espalda, durante 4 meses seguidos. Laura cocinó 2 veces. El resto recayó en mí en cocinar, limpiar, planchar, llevar a Isabela al preescolar. Había días en que me levantaba a las 5:00 de la mañana para prepararle papilla a la niña, y luego iba a la zapatería. Laura simplemente decía: qué bueno que puedas ayudarnos. Estamos muy ocupados. John solo asentí, creyendo que estaba apoyando a mi hijo en un momento difícil. Cuando dijeron que querían independizarse, yo no lo dudé. Vendí el terreno que heredé en el campo, el que mis padres me habían dejado, para hacerla el pago inicial de la casa donde viven ahora. Puse la propiedad a nombre de Edward, pensando que con su propia se asentarían y no dependerían siempre de mí. El día que firmaron los papeles, me quedé fuera de la notaría. Estaba en la oficina viendo a Edward y Laura reír juntos, y sentí una sensación de alivio, pero nadie se giró para preguntar a mamá: ¿estás bien? ¿De acuerdo? Esta noche, abrí mi cuaderno de 2021 en la primera página. Decía: envía otros $200 para arreglar la estufa de gas en la casa de Edward. Había anotado cada gasto en detalle. El techo después del huracán. El preescolar de Isabela, 5 vacunas en cada nota con su recibo cuidadosamente pegado. No para reclamar nada, sino por un hábito, para alguien que ha vivido toda su vida contando cada dólar. Llegué a la última página y leí el último en línea. Regalo de cumpleaños para Isabella $100, DJ Dispenser. ¿Cuándo fue la última vez? La vez que me preguntaron: mamá, ¿necesitas algo? No, me. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj. Miré por la ventana, donde la tenue luz de la farola de la calle apenas brillaba. Mis años de sacrificio. Tantos días, rompiéndome la espalda. Cada dólar duramente ganado, todo, ahora, eran solo líneas en un viejo cuaderno. Edward y Laura, ¿no lo recuerdan? Solo recuerdan el día que dije que no. Apreté el cuaderno entre mis manos, como si quisiera aferrarme a algo de los años que se fueron. Pero en el fondo, sé que todo lo que di, nadie lo conservó. A la mañana siguiente, después de dejar el sobre en la puerta de la casa de Edward, me desperté temprano, pero no porque tuviera algo que hacer. La casita donde vivo ahora está tan tranquila, solo el reloj de pared marca los segundos. Me prepare un café. Me senté en la mesa de la cocina, acariciando el cuaderno donde llevo las cuentas de la familia de Edward. Pero hoy, no habré. Solo miré por la ventana donde la luz de la mañana se filtraba entre las ramas, tratando de entender todo lo que está pasando. Sé que aunque nadie lo diga, me han alejado de mi hijo, y la vida de mi nuera. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje, de la vecina de Mary Edward, con quien me llevaba bien desde que empecé a llevarles pan. Decía Olivia: no quiero involucrarse, pero Laura le dijo al grupo del vecindario que su suegra está envejeciendo y no puede controlar sus emociones y le gusta entrometerse donde no la quieren. Leí el mensaje y agarré mi taza de café en Laura. No solo me cerró la puerta en la cara, ahora le dice a todo el vecindario que soy una vieja entrometida y desarrapada. Huyer. Respondí
con un breve gracias, pero por dentro quería gritar que soy ya no era esa persona. Decidí no podía quedarme encerrado con esas palabras, dando vueltas en mi cabeza. Caminé hacia el supermercado de la esquina, donde solía comprar comida para Isabella, y Nikan, en cuanto entré, vi a Isabella con una mujer que no lo sabía. Supuse que era la nueva niñera. La niña llevaba el abrigo que le regalé para su cumpleaños, pero sus ojos ya no tenían el mismo brillo. Me acerqué para llamarla por su nombre, pero una mujer se paró frente a mí y dijo fríamente en instrucciones de la señora: no se permite el acercamiento de extraños en desconocidos. Me quedé paralizado. Meyer Isabella. Ella levantó la vista, nuestras miradas se encontraron, por unos segundos, y luego se dio la vuelta, como si no me conociera. Me quedé allí, parado en medio de pasillos llenos de él. Gente se sentía como un fantasma. Cuando llegué a casa, abrí el refrigerador a la comida de la semana. Seguía intacta. Nadie había comido conmigo. En la mesa aún estaba la caja con el regalo de cumpleaños que había preparado para Nick, un rompecabezas de madera que había elegido con cuidado en el mercado. Estaba polvoriento porque no lo había tenido a oportunidad de dárselo. Cogí el teléfono y llamé a Edward, esperando que al menos contestara. Sonó 4 veces. Luego fui al buzón de voz. Le envié un mensaje. Le dejé un trozo del pastel que te gusta. Si quieres puedes parar. Esperé 1 hora, pero no hubo respuesta. Por la tarde, fui a la vieja iglesia, al final de la calle, donde solía ir a misa todos los domingos. Me senté en el último banco, en silencio, observando cómo la luz se filtra a través de las vidrieras y cae al suelo. Una joven, quizá una catecista maestra, se me acercó y me preguntó en voz baja: ¿es usted la señora que fue expulsada de su casa? Escuché lo dije a Laura en la reunión del grupo, solo asentí, sin querer explicarme, lo que Laura dijo ya, y a ... Ese extendió por todas partes, como una mancha que ensucia todos esos años que lo di todo. Salí de la iglesia, caminando bajo la luz del atardecer me abrumaba. Esa noche, me senté a la mesa y saqué un viejo cuaderno. Empecé a escribir todos los gastos que había hecho para la familia de Edward. El pago inicial de la casa, $20,000, la reparación del techo, después de la tormenta, $1,500 preescolar Isabella, $3,000 al año las vacunas, y el seguro médico de Nick superan los $1,000 en total, casi $45,000 en 6 años. Anoté cada cifra con mano temblorosa, no por el dinero, sino porque me di cuenta de que todo de lo que hoy me queda. Edward, una sola frase, unos pocos dólares. Puse el páginas en un sobre grande y escribí en el frente lo que una vez di. No lo hice. Planeaba dárselo a cualquiera. Solo quería conservarlo como prueba de que alguna vez estuve presente en sus vidas. Recordé lo que Vincent me dijo el otro día. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? En ese momento no entendí del todo lo que quería decir, pero ahora empiezo a comprenderlo. No se trata solo de dinero, se trata de si tengo valor como persona o no. Los años que trabajé hasta quedarme sin fuerzas, las veces que di mi habitation, los regalos que preparé con cariño para mis nietos, no pueden reducirse a una sombra que Lorraine Edward puede borrarlo tan fácilmente. Levanté, abrí el armario y saqué el suéter que usaba cuando cuidaba de Isabella, y Nikan era un suéter viejo y desgastado por los hombros, pero Nick solía dormir en mis brazos con ese suéter, y yo lo llevaba a Isabella al parque en él. Lo doblé y lo guardé en un rincón del armario, como si estuviera doblando una parte de mi vida. No lloré, pero me ardían los ojos. Supe en ese momento que no podía seguir viviendo, como un fantasma en mi propia familia. Vincent, ese hombre reservado, me mostró una luz. No es esperanza, sino una opción. Todavía no sé qué haré con él, sobre qué dejó en la puerta. Pero por primera vez, con los años, sentí la necesidad de defenderme. No por nadie más, sino por mí mismo. Me acosté en la cama. La luz de la farola se filtraba por la cortina y se reflejaba en el techo. Pensé,
de Isabela y Nick de los ojos de la niña en el supermercado. Hoy, me dije a mí misma que incluso si Edward y Alora me ve como una extraña, sigo siendo su abuela, y no voy a dejar que me borren. Ni por un segundo, dije que no. Una semana después, abrí la puerta de la pequeña oficina de Vincent Morales, el hombre que me acompañó cuando dejé el sobre en la entrada de la casa de Edward. El letrero metálico en el exterior ya estaba descolorido. Apenas se podía leer servicios legales de Morales y asociados. Dentro olía a papel viejo y café frío, y el ventilador del techo hacía un ruido como si contara historias que nadie quería oír. Me quedé de pie y allí agarrando las asas de mi bolso. Sentía que estaba entrando en un camino que nunca imaginé que tomaría. Vincenz levantó de su escritorio de madera rayado y me acercó una silla. Llevaba una camisa azul claro con ancón, las mangas arremangadas. Parecía más un amigo de toda la vida que un tipo que se ocupa del papeleo. Señora Olivia, dijo Anne con voz profunda y lenta. Dijo Anne, supongo que has tomado la decisión correcta. Asentí y me senté. Me quedé aferrada a mi bolso. No estaba segura de qué había decidido exactamente. Solo sabía que no podía seguir dejándome llevar a Anne, Edward y Laura me tratan como si no existiera. Le pregunté con voz suave pero firme. El otro día, ¿el sobre qué? ¿Me lo dio? ¿Tenía todo lo necesario? Vincent asintió sin siquiera comprobar nada, como si lo tuviera todo. Morizado. Tenía una copia del contrato de enganche para la casa con un cláusula adicional, el comprobante de transferencias bancarias a su nombre, dijo. Luego hizo una pausa por un momento. ¿Y el carta escrita a mano que escribiste? Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Escribí esa carta una noche de insomnio tras volver de casa de Edward. Me senté bajo la tenue luz y la escribí línea por línea, línea por línea. No para quejarme, sino para recordarme todo lo que había dado. Cuando yo una vez terminado, se lo di a Vincent para que lo dejara con los papeles. No sé si Edward o Laura lo leyeron, pero necesitaba hacerlo en Vincent. Me miró, sus ojos tras sus gruesas gafas, mostrando algo parecido a empatía. No han respondido, él dijo, pero creo que lo leyeron, tarde o temprano. Lo harán. Esa carta fue la primera señal para que entiendan que ya no te quedarás callado. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿quieres demandarlos para recuperar sus bienes? Inmediatamente negué con la cabeza. No quiero demandarlos, respondí con una firmeza que me sorprendió. Simplemente no quiero que sigan viviendo como si nunca hubiera aportado nada. Vincent asintió sin dar una opinión. Sacó una pila de papeles de su cajón y empezó a tomar notas. Le pedí que me ayudara a redactar algunos documentos importantes. Primero, la cancelación del poder notarial que le había otorgado a Edward hace 3 años, cuando pensé que necesitaba ayuda para recuperarse. A continuación, una solicitud para detener todas las transferencias automáticas de mi cuenta a las cuentas relacionadas con su casa. El dinero que enviaba cada mes para reparaciones, pagos de servicios públicos o cosas para Isabela Nicky. Finalmente, quise redactar un nuevo testamento. Le dije a Vincent, mi voz temblando levemente, la mayor parte de lo que tengo, la casa en la que vivo, mi cuenta de ahorros y algunas joyas. Querían acude a la Fundación Casa de la Luz, que apoya a mujeres abandonadas o víctimas de violencia doméstica. Una pequeña quiero ser una beca para Isabela y Nick, pero solo si vienen a buscarme de corazón. Vincent escribió rápidamente, con mano firme y sin hacer preguntas. Al terminar, me acercó los papeles y dijo, conozco a un joven abogado que colabora con la Casa de la Luz. Si quieres, te lo puedo presentar. Asentí y sentí como si finalmente me hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez en semanas, no sentí que el silencio me dictara mi vida. Vincent no me juzgó, simplemente trabajó conmigo en la certeza de quien ha visto demasiadas historias. No sé mucho de él, solo que era amigo del Win del barrio, y que ahora hace esto para ayudar a gente como yo, gente que ha sido marginada por mi propia familia. Salí de la oficina cuando oscurecía. De camino a casa, me detuve y pasé por el mercado a comprar verduras,
pero no podía dejar de pensar en la carta dentro del sobre. ¿Qué había hecho? Escrito que había dado mi vida entera, desde el pago inicial de la casa hasta las noches de insomnio, preocupándome por Edward, que no quería nada a cambio, pero sí quería que supieran que no soy invisible. No sé si Laura o Edward lo leyó, pero el solo hecho de tenerlo en sus manos me hizo sentir como si hubiera recuperado una parte de mí. Cuando yo llegué a casa, abrí el armario y saqué la ropa vieja que usaba cuando cuidaba a Isabella y Nican, el suéter con los hombros desgastados, el delantal que usé para cocinar, las zapatillas con las suelas lisas de tantos viajes, para dejar a Isabella en la escuela. Lost the ball. Los puse en bolsas grandes y las sellé con cinta adhesiva con una etiqueta que Anne dijo: ya no hay más sacrificios invisibles. No lost here. Yo simplemente los guardé en un rincón, como quien guarda una parte de su vida. Me paré frente al espejo, mirando mi cara arrugada. Todavía me dolían las rodillas, pero me sentía más ligero, no porque hubiera ganado nada, sino porque finalmente estaba empezando a levantarme para no dejar que el silencio de Edward y Laura me aplastara más. Me senté a la mesa, saqué un pequeño trozo de papel y escribí: gracias, Vincent. No sé si lo enviaré o no, pero lo escribo como un recordatorio de que no estoy solo. Él, con su maletín desgastado y su voz profunda, me hizo ver que yo todavía tengo derecho a elegir. Guardé el papel en mi bolsillo, apagué la luz y me fui a la cama. Esa noche dormí mejor, aunque fuera por un rato, porque sabía que ahora estaba caminando mi propio camino, no el de otra persona. 3 días después de dejar el sobre en la entrada de la casa de Edward, el teléfono vibró en la mesa de la cocina. Miré en la pantalla, era Edward. Sentí un pequeño aleteo en el pecho, no de esperanza, pero porque estaba listo para esta llamada. Respondí con voz tranquila en hola. La voz de Edward sonaba más suave de lo que recordaba, como si quisiera arreglar las cosas. ¿Cómo estás, mamá? Hace tiempo que no hablamos. ¿Te has vuelto muy frío? Me quedé en silencio unos segundos, agarrando la taza de café ahora frío. Estoy bien, dije, sin dejar que la emoción me arrastrara. Edward continuó, su voz algo indeciso. Creo que el banco nos notificó esta semana que se canceló un pago del seguro. ¿Hiciste un error? Creo que fue el sistema. Lo interrumpí con firmeza, pero serenidad. No, fui yo. A propósito. Hubo un largo silencio al otro lado. Escuchése respirando, y luego su voz se volvió más tensa, como si intentara no perder el control. No puedes hacer esto por algo tan pequeña. La familia es la familia, no un contrato legal. Apreté los labios, mirando por la ventana, donde el sol de la mañana se filtraba entre las ramas. Cuando me tratan como a un extraño, dije con calma, yo también tengo derecho a actuar como un extraño sin esperar respuesta. Colgué. Puse mi mano sobre la mesa donde amé. La solicitud de voluntariado para la Fundación Casa de la Luz aún estaba pendiente. Había enviado mi solicitud a la Casa de Luz justo después de conocer a Vincent Morales. No quería quedarme sentado en esta casita, dejando que en el silencio de Edward y Laura me sigue asfixiando. Ese lunes fui a El Centro por primera vez. La Casa de la Luz era un edificio antiguo, con paredes blancas descoloridas, pero lleno de vida por dentro. Me pusieron a cargo de enseñar a leer y escribir a un grupo de mujeres. Casi todas ellas nunca habían puesto un pie en una escuela. Estaban sentados alrededor de una mesa de madera, sosteniendo torpemente sus lápices, pero sus ojos brillaban cada vez que lograban escribir su propio nombre. Les enseñé a deletrear, corrigiendo pacientemente cada letra temblorosa. Una mujer de mi edad tomó después de clase. Levanté la mano y le dije: gracias, señora Olivia. Por fin pude escribir el nombre de mi hija. Le sonreí a ella, pero sentí un nudo en el pecho. También le había enseñado a Isabella a escribir, pero ahora ni siquiera me llama Anne, abuela. Todos los lunes y jueves por la tarde iba a la Casa de la Luz. Además de enseñar, ayudaba a preparar la comida. En el grupo hicimos tortas de maíz,
Cocinamos frijoles, picamos verduras, mientras reíamos y charlábamos. Un día, leí una carta de agradecimiento de una joven de 16 años que se vio obligada a casarse a los 13. Escribió a la hermana de la casa de la Luzme. Dijo que podía aprender un oficio para vivir por mi cuenta. Nunca creí que valiera tanto. Doblé la carta y la guardé en mi bolso. Mi pecho se llenó de calor. Me di cuenta de que ya no necesitaba oír voces de niños o que me llamaran abuela todas las noches para sentir que valía algo. No quería ser Ash y P. Errona, a la que solo acuden cuando necesitan ayuda gratuita. Una noche, llegué tarde a casa, con los pies doloridos después de un día entero. En el centro, abrí el refrigerador, saqué el cartón de leche y me senté a la mesa de la cocina. La luz amarilla iluminaba el calendario colgado en la pared. El cumpleaños de Isabella estaba a la vuelta de la esquina, a solo unos días. Recordé que le encantaban dibujar, que le gustaban las tarjetas de colores brillantes. Saqué mi viejo juego de acuarelas y comencé a hacerle Dibujé una casita con árboles alrededor y una señora Mayo sonriendo en la puerta. Debajo, escribí: en tu abuela nunca te olvidó. Simplemente aprendió a recordarte sin pedir permiso. Doblé la tarjeta y la guardé en un sobre, pero no lo envié. Quería guardarlo como recordatorio de que todavía amo a mis nietos, pero a mi manera. Los días siguientes, seguí yendo a la casa de la luz en me. Estaba acostumbrando a las caras nuevas. La Sra. a María, quien me enseñó a preparar mole correctamente. La joven Ana, quien me contó cómo su esposo la echó de casa por pedir por dinero para la medicina de su hijo. Cada historia era una cicatriz, pero también una pequeña luz, porque todos avanzaban igual que yo. Ya no revisaba mi teléfono cada hora, esperando un mensaje de Edward. Ya no abría mi cuaderno para contar el dinero que había dado. Solo quería vivir de verdad, vivir para yo mismo. Un jueves por la tarde, después de dar clases, me quedé a tomar el té con la señora Helen. La directora del centro me entregó unos papeles para el fondo de becas que le había pedido a Vincent que creara para Isabella. Nika, la señora Olivia, dijo: haces esto porque amas a tus nietos, ¿verdad? Pero también lo haces por ti. Y asentí sin decir nada. Adán. Pero sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Ella tenía razón. Yo no solo cuidaba el amor que siento por mis nietos, también me rescataba a mí misma. En esa noche, llegué a casa, abrí la ventana para que entrara el aire fresco, saqué la tarjeta que pinté para Isabela y lo miré de nuevo. No sé si alguna vez lo recibirá, pero entendí que ya no necesito a nadie permiso para amar. Lo guardé en el cajón, junto a la carta que les escribí a Edward y Laura. Me senté junto a la ventana, mirando el cielo nocturno. Ya no soy la sombra de su familia, soy Olivia, la que está aprendiendo a valerse por sí misma, aunque le duelan las rodillas, aunque su alma aún tenga heridas. Y por primera vez en ese momento, sentí que vivía, no solo que sobrevivía. El sábado por la mañana, me levanté temprano, me preparé un café solo, y se sentó a la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y la luz del sol, filtrándose. Oía a través de las cortinas. Mientras arreglaba unas macetas en el porche, oí un ruido en el buzón. Salí a revisar, y había un sobre blanco sin sello ni dirección. La letra redonda en el frente era de Laura. Lo tomé, con mano temblorosa, pero no lo abrí de inmediato. Volví adentro y lo dejé. Obré la mesa y me quedé mirándolo como si fuera a hablar por mi nuera. Finalmente, abrí el sobre y saqué la carta. La letra de Laura era firme. Cada palabra me dolía, como un cuchillo. Estás destruyendo la familia. Eso no es lo que una madre debería hacer. Hemos intentado entenderlo, pero no lo estás. Operando no. Vamos a rogar, pero no te quejes después, si no queda nada para salvarlo. Lo leí y releí, buscando cualquier rastro de remordimiento y disculpa, Oni, siquiera un poquito de responsabilidad, pero no hubo nada, solo frases frías, como si yo fuera quien lo arruinara todo, como si todos los años que sacrifiqué no merecieran
una sola mención. Doble la carta. La dejé sobre la mesa y la abrí a ventana. Entró una brisa fresca, pero por dentro todavía me sentía pesado. Eso por la tarde, mientras limpiaba la mesa, oí gritos en la puerta. Mamá, era la voz de Edward, enojado, pero Anne con un tono desesperado. Me acerqué a la ventana, corrí la cortina y lo vi parado frente a la puerta. Anne llevaba una camiseta vieja, el pelo revuelto, y golpeaba el metal sin parar a tu hijo. ¿Cómo puedes tratarme así, solo porque Laura dijo algo que no te gustó? Lo miré y por la primera vez no sentí lástima, solo agotamiento. Edward, el niño que sostenía en mis brazos. Asos. Aquel al que le compré zapatos con dinero prestado. Estaba allí como un extraño culpándome por lo que él y mi esposa lo había hecho. No, abrí la puerta, no cerré la cortina. Escuché algunos gritos más, y luego el sonido de su motocicleta alejándose. Me senté en la silla, abrazando mi dolorido. Odillas. No estaba enojada ni lloré. Simplemente sabía que el vínculo entre Edward y yo se había roto, y no quería remendarlo. Hay cosas que cuando se rompen, es mejor dejarlas así. Eso por la noche, me puse un suéter. Agarré mi bolso y caminé hacia el banco. Ya tenía cita para transferir mi principal cuenta de ahorros, más de $25,000 ahorrados a lo largo de mi vida. Para el fondo de la Casa de la Luz, el joven banco, el cajero, me miró sorprendido. ¿Seguro que no es poca cantidad? Accent y .c-o-n calma. Di mi vida a quienes no la merecían. Ahora quiero elegir sabiamente. Ella asintió, imprimí los papeles y firmé. Guardé una pequeña parte para yo solo. Lo justo para vivir cómodamente. Y abrí una nueva cuenta a nombre de Isabella y Nick, por si acaso. Quiero que mis nietos tengan algo. Pero solo si deciden buscarme, no porque los obligo. En camino en casa, pasé por la librería de la esquina. La tienda era pequeña y olía a papel viejo y madera. Elegí una de tapa dura. Un cuaderno marrón, sencillo pero resistente, y una pluma estilográfica. La chica de la tienda sonrió. ¿Vas a escribir un diario? Asentí sin decir más. Cuando llegué a casa, me senté a la mesa, abrí el cuaderno y escribí el primer línea. Cada vez que digo que no, estoy salvando lo que queda de mí. Escribí cada palabra lentamente como recordatorio. Ya no soy la madre o abuela que solo da sin recibir. Soy Olivia y yo tengo derecho a vivir por mí mismo. Revisando el correo antes de acostarme, vi un volante de la Casa de la Luz que decía: las mujeres no nacieron para servir con gratitud. Lo tomé, lo leí y la pegué en el tablero de corcho junto a mi cama. La vieja foto familiar eran yo, Edward, Laura y los niños que Anne lo había quitado el mes pasado. Ya no lo necesitaba. Ese volante, con su frase simple pero contundente, fue suficiente para recordarme que iba por buen camino. A la mañana siguiente, volví a la Casa de la Luz, ayudé a la señora Helen.org a nizar el papeleo para algunas mujeres nuevas que habían llegado al centro. Una joven, Rosey, nos dijo que la familia de su marido la echó de casa porque se negó a entregar todo su salario. La escuché, asentí y le conté sobre el grupo de alfabetización que dirijo. Rosey sonrió y me dijo: Anne, señora Olivia, me dan ganas de inténtalo de nuevo. Le devolví la sonrisa, sintiéndome más ligero. Aquí, no solo ayudo a ellos, pero también me encuentro a mí misma como una mujer que ya no está definida por lo invisible. Sacrificios. Esa tarde, al llegar a casa, saqué mi juego de acuarelas del armario, pinté otra tarjeta para Isabella, aunque todavía no sabía cómo hacérsela llegar. Esta vez, pinté un campo lleno de margaritas, con una anciana parada en el medio, sosteniendo un globo. Escribí: estaré aquí por si acaso, ¿quieres encontrarme algún día? Doblé la tarjeta y la guardé en el cajón, junto al anterior. No tenía prisa para enviarlo, pero sabía que lo haría cuando fuera el momento adecuado. Me levanté, preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. El viento llegó, oliendo a hierba recién cortada. Ya no espero a que suene el teléfono, ya no revisaba los mensajes de Edward,
ni de Laura Cortés el lazo roto, y, por primera vez, me sentí libre. No porque había dejado de amar a mi familia, sino porque aprendí a amarme a mí mismo. Ha pasado un año desde la última vez que colgué en Le, hablé a Edward por teléfono, ya que decidí romper el hilo desgastado que me conectaba con su familia. Pasé ese primer invierno solo, verdaderamente solo, sin llamadas, sin risas de niños, sin fiestas llenas con pastel y alegría. Mi casita estaba en silencio, pero ya no se sentía pesada. Yo encontré un nuevo ritmo, una parte de mí que Edward y Laura habían enterrado. Sigo yendo a la Casa de la Luz, cada ese emana. Ya es un hábito. Enseño a leer a mujeres que nunca han tenido un lápiz. Limpio el trastero lleno. Tendoné ropa y ayudé a completar solicitudes. Para quienes más lo necesitan, Anuna. Me senté con la señora Helen para llenar un formulario para una joven llamada Sarah. Su padrastro la había echado de la casa. Seasa, después de que ella se atreviera a llamar a la policía por abuso. Anoté cada detalle mientras Sarah hablaba, su voz temblando, pero con gran firmeza. Cuando dijo, quiero aprender a coser para no tener que pedirle dinero a nadie más. Le sonreí y le entregué una hoja de papel con un bolígrafo. Le dije, escribe tu nombre. Empieza desde ahí. Al ver que sus ojos se iluminaban, me vi a mí mismo. Reflejada en ella. Alguien que una vez fue ignorada, pero que ahora está aprendiendo a valerse por sí misma. Un viernes, por la tarde, yo estaba regando las margaritas en macetas del porche. El agua caía suavemente sobre la tierra. Estaba fría, pero me gustaba el sentimiento. Me mantuvo despierto. Oí que llamaban a la puerta, suave, pero insistente en golpes. Me limpié las manos en el delantal y abrí. Allí estaba Edward, más delgado de lo que recordaba, con una barba crecida y ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Sostenía a Nick en sus brazos, envuelto en una fina manta, durmiendo profundamente. A su lado estaba Isabella, con una bolsa de plástico arrugada y los ojos abiertos, como si estuviera sosteniendo con tuve las lágrimas. Los miré, no dije nada, solo sentí una punzada en la rodilla. Edward habló en voz baja, con voz ronca. Laura save you. Dejó a los niños. Estoy sin trabajo. Debo más de $2,000 en alquiler y servicios públicos. No sé a dónde llevarlos. Me quedé quieto mirándolo a la cara. Él ya no era el chico al que le compraba zapatos o le enviaba dinero para la universidad. Era un hombre exhausto, acorralado por vida. No dh nada. Simplemente me hice a un lado y abrí la puerta más a Isabela. Fue la primera en entrar con pasos suaves. Luego se giró para mirarme y susurró en extrañé tu. Sa, abuela. Su vocecita era tan suave, pero me calentó el alma. Edward Pisone, que estaba en el sofá de la sala, y de repente se desplomó en el suelo, con la cara entre las manos. Lloró con ese olloso roto que no tiene orgullo ni fuerza. No dejo nada del hombre que una vez me dijo estamos cansados. No dh nada. Simplemente guié a Isabella y a Nick a la habitación anesa. Solía ser mi sala de estar. Había instalado 2 camas pequeñas hace meses. No porque sabía que vendrían, pero porque quería que la casa siempre estuviera lista para ellos. Recagué a Nick. Lo acosté, y con una toallita húmeda, le limpié las manos y los pies. Se movió un poco, me miró medio dormido, y se recostó, dormido. Isabela se sentó a su lado, abrazando una bolsa de plástico como si fuera un tesoro, sin apartar la vista de mí. ¿Podemos quedarnos aquí?, preguntó en un voz temblorosa. Para siempre, sí podemos, abuela. La miré con tenía el pelo enredado y las mejillas enrojecidas por el frío. Le acaricié la cabeza y le dije, quédate conmigo todo el tiempo que quieras. Isabela sonrió con una leve pero sincera sonrisa. Mi pius de pie. Puse una pequeña cubrianí con la manta y volví a la sala. Edward seguía allí, cabizbajo. Le serví un vaso de agua, la puse delante de él, sin decir nada. No quería consolarlo, ni regañarlo. Solo quería que los niños estuvieran bien. Fui a la habitación para ver si Isabela se había quitado los zapatos. Estaba sentada en la cama, sacó una muñeca vieja de la bolsa
el regalo que le había dado hacía 2 años. Siempre la he cuidado, dijo Anne abrazando a la muñeca. Asentí, me senté a su lado y sentí un calor dentro de mí. Anne no necesitaba que Edward se disculpara, ni que Laura volviera. Solo necesitaba a Isabella y a Nick. Estos 2 niños en los he amado desde que nacieron. Esa noche, preparé una olla pequeña de sopa de pollo y el olor llenó la casa. Anne Isabella me ayudó a poner la mesa, y Nick se despertó balbuceando y señalando cosas. Edward comió, pero sin mirar se levantó sin decir palabra. Cuando terminó, lo acompañé hasta la puerta y le dije, vuelve mañana, pero esta noche encuentra un lugar para dormir. Yo cuidaré de los niños. Edward me miró con los ojos rojos. Justo asentí y salí por la puerta. Cerré la puerta y volví para ver a Isabella dibujando algo en un papel. Anne miró y me preguntó, ¿estás enojada con mi papá? Negué con la cabeza, no lo estoy, Anne, loco. Solo quiero hacer lo correcto para ti. Esa noche, me acosté en el sofá, escuchando la suave respiración de Isabella y Nick en la habitación. Miré el techo donde la farola se filtró a través de la cortina. Hace un año pensé que lo había perdido todo, Anne, pero ahora, con estos 2 pequeños en casa, sabía que había recuperado una parte de mí. No la madre ni la abuela, quien lo da todo sin pensar, pero Olivia, la que aprendió a amar bien. Cerré los ojos y sonreí. Yo ya no esperaba que nadie regresara. Ya tenía un hogar, y mi hogar ahora albergaba a Isabella y a Nican. La mañana siguiente Edward trajo a Isabella y a Nican. Me desperté temprano, incluso antes de que la luz del sol se filtrara por las cortinas. La casa todavía olía a sopa de pollo de la noche anterior, y se oía el sonido de la respiración pacífica de los niños en la habitación. Me dio una extraña sensación de paz. Fui a la cocina y preparé un desayuno sencillo: tortitas de maíz en la plancha, leche caliente en una olla pequeña y unos huevos cocidos. Puse la mesa con 2 platos pequeños extra para Isabella y Nick. Cuando el olor a maíz tostado empezó a llenar la casa, Isabella asomó la cabeza por la habitación. Con el pelo, Anne estaba desordenada y con los ojos entrecerrados por el sueño. ¿Hiciste tortas de maíz, abuela?, preguntó emocionada. Anne asintió con una sonrisa. Ven a comer, cariño, antes de que se enfríen. Edward salió del rincón donde había dormido en el sofá. Estaba más delgado de lo que recordaba, con una camiseta vieja. Eso era demasiado grande para él. Se sentó a la mesa, bajó la cabeza y comió en silencio, masticando lentamente sin decir nada. Anne Isabella recogió a Nick y lo puso en la silla alta que había guardado hacía mucho tiempo. Luego comenzó a alimentarlo. Anne bote Lambert. Esa escena me llenó de sentimientos encontrados, calidez y tristeza. Al mismo tiempo, esperé a que Edward terminara de comer y luego hablé con voz tranquila. Los niños se van a quedar aquí, pero necesitas encontrar otro lugar para vivir. Edward levantó la vista, sus ojos de par en par, como si no pudiera creer lo que oía. Mamá, sé que metí la pata, murmuró, pero no tengo a dónde ir ahora mismo. Lo interrumpo con firmeza, pero sin dureza. Ya lo he perdonado, tú, pero no puedo volver a como eran las cosas. Esta casa no es para adultos que cometen errores y no toman responsabilidad por ellos. Saqué un pequeño trozo de papel del cajón y anoté la dirección de un centro de apoyo laboral y centro de reinserción social que me había mencionado. La hermana Helen de la Casa de la Luz. Dejé el periódico en el mesa frente a él. Anne, puedes empezar de nuevo, dije, pero no escondiéndote en los brazos de tu madre. Isabella, que todavía estaba mientras alimentaba a Nick, escuchó por casualidad, soltó la cuchara, corrió y agarró la mano de su padre, con la voz temblorosa. ¿Dónde estás? Te vas, papá. Tú también tienes que quedarte. Edward se arrodilló y la abrazó. Fuerte, en sus ojos estaban rojos. Las lágrimas brotaron de uno de esos gemidos que ya no tienen orgullo. Ni rastro del hombre que una vez amé, dijo. Anne, deja de entrometerte. Me levanté y salí al porche para darle su momento de despedirme. El aire de la mañana me golpeó la cara frío, pero no me molestó. Miré la maceta crisantemos y pensé en los días en que creí que tenía que darlo todo para mantener unida a esta familia. Esa misma tarde, Edward
empacó sus cosas. Solo se llevó una mochila rota y un celular viejo. Antes de caminar, Ann salí por la puerta, se giró, me miró y me dijo: Ann, ya no te voy a pedir nada, pero si alguna vez necesitas algo, dímelo. Volveré esta vez para ayudarte. Asentí sin decir palabra. No lloré, Ann tampoco sentí que hubiera ganado. Solo sentí una extraña calma, como si finalmente hubieran solté algo que llevaba cargando demasiado tiempo. Cuando Edward se fue, fui Ann, de vuelta adentro. Isabella estaba en el suelo jugando con la vieja muñeca que le regalé a Nick. Estaba tumbado en la alfombra, balbuceando y señalando una pequeña pelota de plástico. Me senté junto a Isabella, acariciándole el pelo a Ann. Miró hacia arriba, puso su manita sobre mi rodilla y preguntó: ¿Estamos poniendo triste a la abuela? La abracé, sintiendo su calor. Su cuerpecito. No, cariño, dije en voz baja. Con ustedes dos aquí. Ann, la casa por fin se siente como un hogar. Por la noche, llevé a los niños a su habitación, le conté una historia a Isabella Ann sobre una niña y un gatito perdido, el mismo que le contaba cuando era pequeña. Isabella rió suavemente, abrazó a su muñeca y se durmió. Nick, acostado a su lado, me agarró el dedo con su manita y cerró los ojos en mí. Quedé allí, mirándolos, sintiendo que esta casa ya no estaba tan vacía. Me levanté, apagué la luz, pero dejé una pequeña lámpara encendida en un rincón, cuya luz amarilla iluminaba suavemente sus rostros. A la mañana siguiente, caminé Isabella a la escuela. Me tomó de la mano y saltó alegremente por la acera. Abuela, hoy tenemos que dibujar en clase, me dijo con los ojos brillantes. Sonreí y le acaricié la cabeza. Haz un buen trabajo y tráelo a casa para que lo vea. De regreso, pasé por la casa de la luz, trayendo una caja de pan de maíz casero para compartir. Helen me recibió en la puerta y me preguntó: ¿Es cierto? ¿Has acogido a 2 niños? Asentí y le conté brevemente sobre Isabella y Nican. Ella sonrió. Señorita Olivia, usted no solo lo salvaste, también te salvaste a ti mismo. Esa tarde, volví a casa y preparé una olla de sopa de frijoles para cena. Isabella me ayudó a remover la cuchara y Nick, sentado en su silla, la golpeó con una cuchara de plástico. Miré alrededor de la casa y vi la tarjeta que había hecho para el cumpleaños de Isabella todavía guardada en un cajón. La saqué y se lo di. «Es tuyo», di. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par. «¿Me habrás o.l a tarjeta?» y susurré: «Te quiero, abuela». Sonreí. No necesitaba cualquier otra cosa. Sé que he perdonado a Edward, pero perdonar no significa volver a como eran las cosas. Aprendí a poner límites, no por egoísmo, sino porque merezco vivir con dignidad. Esta casa ahora es Ann, la mía y la de los niños. Edward tiene que arreglarse como yo. Y por primera vez sentí que no estaba Ann, no solo la abuela de Isabella y Nick, sino Olivia, una mujer que se reencontró. 3 meses después de que Isabella y Nick llegó, mi casita se llenó de nuevo de risas infantiles. Cada mañana me despierto temprano, prepare una tetera de té caliente y prepare el desayuno para los dos. A Isabella le encanta el pan de maíz con mermelada, y a Nick le encanta la leche tibia con un poco de miel. Estoy en la cocina escuchando a Isabella cantar suavemente en su Annie, mientras Nick balbucea y señala sus juguetes en la alfombra. La casa, antes fría y silenciosa, ahora está llena de vida, sonidos y calidez. Un día, Isabella salió corriendo de su habitación con un dibujo a crayón. Lo levant o.c o n orgullo. Mira, en el dibujo, estoy en el medio, con mi habitual suéter. Nick, con una bola roja a la izquierda, e Isabella con su cola de caballo a la derecha. En una esquina, escribió Anabuela, en letras torcidas, pero claras. Sonreí, le alicé el cabello, y dije: es hermoso. Deberíamos ponerlo en el refrigerador. Isabella asintió. Fue a buscar cinta adhesiva y pegó con cuidado su dibujo en la puerta del refrigerador. Justo al lado estaba el papel de la Casa de la Luz, el que decía: mi donación ayudó a más de 20 mujeres, abandonan hogares violentos y empiezan de nuevo. Al ver ambas cosas juntas,
Sentí un pedazo en el pecho, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. Todos los días acompaño a Isabella a la escuela. Ella me sostiene, a mi mano salta por la acera y me cuenta sobre sus amigos y su maestra. Hoy aprendimos a dibujar árboles. Abuela, dice con los ojos brillantes, punto a ese y en ti, y le recuerdo que traiga su dibujo a casa. En casa, juego con Nick, enseñándole a hablar. Ya está empezando a decir abuela con su vocecita temblorosa, y me hace reír cada vez que lo oigo. Por las tardes, cocino con Isabella. Le encanta remover la sopa, y le enseño a añadir la cantidad justa de sal en momentos tan sencillos pero tan cálidos. Me hacen comprender que un hogar no es solo un techo, es donde hay amor. Edward enviaba cartas de vez en cuando. Él el primero llegó 2 semanas después de su partida. Con letra torcida, dijo que había conseguido trabajo como vendedor en una ferretería en tienda. No pidió dinero, ni mendigó nada. Simplemente escribió sobre su trabajo y preguntó por Isabella y Nican. Una vez escribió, solo una línea. Entiendo por qué no pudiste salvarme otra vez. Gracias por seguir salvándome. Los niños. Leí la carta sin llorar, pero algo se aflojó en mi pecho. Encontré una foto de Isabella riendo en un columpio del parque. Escribí hace unas líneas. Si alguien que ellos serán, me enorgullece hablar de ello. Lo envié sin esperar respuesta. Solo quería que Edward ese haber que estaba observando desde la distancia, a mi manera. Una mañana de primavera, el cielo estaba despejado y el sol bañaba la calle frente a la casa. Preparata. Me senté a la mesa y observé a Isabella. Leía un libro infantil, mientras Nick jugaba en la alfombra con un gato callejero gris. El gato había aparecido hacía 2 meses. Estaba muy delgado, pero Isabella insistió en quedárselo. Ahora está regordete, y siempre se acurruca con Nick cuando duerme. Miré la casa. No Halo. Algunas sillas viejas, la mesa de la cocina con una esquina rota, algunas ollas de crisantemos en el porche. Pero hay suficiente calor para que se sienta como un hogar. No, de verdad. Mi pius tu pai. Abrí el cajón y saqué la tarjeta que había hecho para el cumpleaños de Isabella. Se la había enviado ese mismo día con un pastelito. Isabella me abrazó y me dijo, haces el mejor pastel. Me reí y pensé que el amor no tiene que ser perfecto, solo sincero. La vieja foto familiar en yo, Edward, Laura y en los niños fue reemplazado por un dibujo hecho por Isabella. Ya no necesito esa foto, para recordar lo que fue. Lo que queda es mío, y lo cuidaré con toda mi claridad. Esa tarde fui a la Casa de la Luz con una caja de pan de maíz para compartir. Helen me recibió con una sonrisa. La SR Olivia, dicen que tu casa está bastante animada ahora. A Cynthia le conté sobre Isabella y Nick, sobre los días agotadores, pero felices. Me entregó un nuevo expediente de algunas mujeres que habían comenzado su entrenamiento. Eres una inspiración para ellos, dijo. Negué con la cabeza y sonreí. Simplemente hago lo que puedo. Pero a medida que al salir del centro, sentí que no solo los ayudaba, también me ayudaba a mí misma, redescubriendo a una Olivia fuerte, que ya no se define únicamente por sacrificios invisibles. Por la noche, me senté con Isabella y Nick en la sala. Isabella hizo otro dibujo, esta vez con el gato gris. Nick se acercó gateando y me abrazó la pierna. Y soltó una risa desdentada. Lo levanté y le canté una canción de cuna que mi madre solía cantarme. Isabella bostezó a Isa, apoyó en mi hombro. Abuela, me gusta estar aquí, susurró. La acaricié el pelo, y le dije a mí también me gusta tenerte aquí. Esa noche, me acosté en el sofá, mirando cómo la luz de la calle se filtraba a través de la cortina. Pensé en lo que perdí de todos esos años que di sin ser visto, pero no me arrepiento. Ahora tengo a Isabella y a Nick, y una vida que construí con mis propias manos. La casa no necesita gente perfecta, solo gente que aún sepa amar. Y yo, Olivia, aprendí a amar bien, no solo a mis nietos, sino también a mí mismo. Mirando hacia atrás, comprendí que el mayor la lección fue
que amar no significa sacrificarse ciegamente, sino aprender a amarse a uno mismo para poder ama bien a los demás. Pasé mi vida dando, pero cuando me hicieron invisible, me di cuenta de que tenía que establecer límites, no para alejar a mi familia, sino para defender a mi familia. P. Ereopio, valor. La casa de la luz. Isabela y Nick me enseñaron que un hogar es donde el amor se nutre, no donde se usa o se ignora, y aprendí que nunca es tarde para tomar el camino que elige, por difícil o doloroso que sea al principio. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en hechos reales, en eventos. Han cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, pero con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propias casas? Tengo mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías guardar silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero sé lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo a dos de las historias más queridas del canal. Les aseguro que los sorprenderán. Gracias por quedarse hasta el final.